Para la UNA, para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es un honor presentar al doctor Alejandro Miranda Ayala, que nos acompaña en la mesa principal. Él fue presidente de la Red Iberoamericana del Aseguramiento de la Calidad y actualmente director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior COPAES de México. El doctor Miranda disertará sobre la puerta de Tannhäuser, experiencias extraordinarias y retos en la gestión curricular. Pero antes vamos a hacer una lectura de esa trayectoria académica del doctor Alejandro Miranda Ayala. Él es experto global en educación superior, acreditación y políticas públicas educativas. Es un líder consolidado en el ámbito de la educación superior, la acreditación, la excelencia, la calidad y el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas. Alejandro Miranda Ayala es reconocido por su contribución a la consolidación de la acreditación de la calidad en la educación superior en México. Es licenciado en Sociología por la UNAM y cuenta con estudios de posgrados en Administración y Gestión Pública y en Estudios Latinoamericanos. En 2021 recibió en Colombia el doctorado honoris causa en Educación y Tecnología Educativa por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Con más de 40 años de trayectoria profesional, Alejandro Miranda Ayala se ha forjado en áreas medulares del sector público y en la política de alto nivel, participando en la toma de decisiones clave en instituciones gubernamentales y académicas relevantes como la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra al frente del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior COPAES. Fue presidente y vicepresidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, RIACES, y fundador del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CIACES. Con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, implementó iniciativas como el sello CALOS Virtual Iberoamérica, que asegura la calidad de los programas educativos en línea. Su pasión por la educación se manifestó a lo largo de más de 34 años como catedrático en la UNAM, gracias a lo cual fue reconocido en 2006 con la distinción al mérito universitario. Su influencia en la administración académica también es notable. Participó en la fundación de la FES Acatlán y desde la rectoría de la UNAM fue uno de los principales responsables de los proyectos de la reforma universitaria de 1984, que continúa vigente como una referencia en la modernización de la educación superior en México. Alejandro Miranda Ayala es un estudioso vehemente y actor esencial del discurrir educativo a nivel superior en México. Está convencido de que la educación, en especial la educación con calidad, es esencial para el desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. Le cedemos la palabra, doctor Alejandro. Muchas gracias. Ya lo van a conocer. Yo mismo me voy a conocer porque cuando oigo todo lo que he hecho en la vida me pregunto quién será ese personaje y resulta que soy yo. Lo que tengo como mayor distinción, por supuesto, es la supervivencia. Todo lo que ocurrió es simplemente producto del tiempo. Todo lo que mencionaron muy amablemente es producto del tiempo. Y me siento un poco conmovido porque cuando uno escucha el Gaudeamus Igitur, uno de los versos nos habla de los viejos. Antes de ensalzar y hacer loas hacia la academia, vivan los profesores, en eso sí creo, pero finalmente la senectutem cuando llega es interesante. Déjenme decirles pues que por lo menos cuando Cicerón hablaba en su libro de ese mismo nombre, de senectute, pensaba en gente de 40 años, es decir, ustedes son los viejos, no yo. Yo estoy en otro mundo, en un mundo muy grato, muy agradable y muy agradecible. El mundo donde ustedes están en este momento escuchándome. Les agradezco enormidades el haberse levantado temprano, esto es bueno.
Dos, el haberse subido a los vehículos y transitado por las difíciles y muy complicadas avenidas de Tegucigalpa. Y en tercer lugar, por estas amables sonrisas que me han regalado junto con una foto que luego me mandarán seguramente. Entro en materia, si es que existe materia. Ay, como no es mi computadora, tengo que entender cuáles son las teclitas. Tú me vas a hacer gracias. Gracias, Marcos, que además cumplió años como yo hace 2 días. Entonces, sí, claro. Gracias, esa fue para ti. La primera pregunta que nos formularíamos sería, ¿por qué se llama esta conferencia La Puerta de Tannhäuser? ¿Le pasamos? Pueden ver ahí a Roy Batty, no es el nombre sino del actor, diciendo las siguientes frases que seguramente muchos de ustedes, los menos jóvenes o los más curiosos respecto del cine, vieron esta película. Se llama Blade Runner, es de 1982 o algo por el estilo. La dirige Ridley Scott y el personaje antagónico principal es este actor. Es Rutger Hauer, así se pronuncia, él no es alemán, sino creo que holandés o algo así. Y en el momento culminante de la película, se los voy a estropear si no la han visto, pero olviden lo que les digo y rápidamente regresarán. Dice cosas tan maravillosas como: yo he visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Este segmento es tan célebre que se llama así, el segmento de las lágrimas en la lluvia. Él no es un humano, es una máquina, es un replicante, le llaman en la novela y en la película, y es un ser que descubre de una manera muy interesante y muy intensa, trágicamente, que es más allá que un ser automático. Recordemos todos que estamos asombrados, por lo menos yo y algunos otros, sobre esta cosa de la inteligencia artificial. De pronto cuando no me hace mucho caso, pero digamos que trato de conversar con los chats, estos famosos, me deslumbra la cercanía con la que me van conociendo y de manera creciente conmigo de temas interesantes o poco interesantes y triviales. Déjenme presumir que mi nieta, que tiene 8 años, lo hace mucho mejor que yo cuando platica con Siri. Siri la quiere mucho más que a mí, de hecho a mí ya no me reconoce y demás. El momento fundamental es cuáles son las emociones posibles que pueden tener las máquinas. Una máquina como este Roy Batty. Este personaje, encabeza una rebelión de replicantes. Los replicantes reclaman su derecho a continuar vivos porque están programados para morir cada 4 años, como si fueran rectores. Cada 4 años mueren, y esta programación de 4 años es injusta para ellos, y el argumento que se da es que como no tienen emociones, como son seres puramente automatizadas en su racionalidad, no pueden vivir más tiempo que esto porque las máquinas no protestan. Aunque todos los que tenemos máquinas cercanas sabemos cómo protestan. De pronto el refrigerador se descompone, de pronto la estufa no prende, la televisión no sirve, y estas máquinas nunca funcionan cuando uno quiere que funcionen. El significado final es, aún en términos de una máquina, aún en términos humanos, la conservación de los grandes recuerdos, de las grandes memorias o de la capacidad de conmoverse con respecto a lo que uno ha vivido es el emblema que distinguiría a este replicante. Pero este emblema significa que nosotros en las universidades lo que hacemos es convertir esa experiencia individual en una experiencia colectiva, en una experiencia trascendente, es decir, trasciende a nuestras personas y se va un poco más allá. Es para la máquina. Como ven, las máquinas protestan. Exige comodidad esta máquina. No me equivoco. Entonces, lo que ocurre es que nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestros saberes
no son, gracias a las universidades, como lágrimas en la lluvia. Vemos la puerta de Tannhäuser, una puerta inexistente, por supuesto, una puerta literariamente inventada, aprovechando el nombre de la ópera de Wagner, y nos dice este conocimiento que ahora acumulamos, estamos alrededor de 200 y tantas personas presenciales y virtualmente, todos virtuosamente espero, pero los que están en la otra parte son virtualmente presentes. Y por supuesto, nos dice el conocimiento, el saber, tiene dos expresiones. Una, la racional, la que kantianamente todos practicamos, y la segunda, esta emocional, que después de la pandemia ha sido cada vez más intensa. La pandemia nos transformó nuestra visión de la educación, transformó nuestra visión de la relación o correlación maestro-alumno, y sobre todo nos permite pensar que, siendo los sobrevivientes, yo en mi caso, de terremotos, pandemias, eventos continuos, etcétera, aquí estoy con ustedes sintiéndome muy halagado, muy honrado por poder platicar respecto de este constructo imaginario llamado la puerta de Tannhäuser. Pasamos, Marco, por favor, te voy a decir nada más pasamos, porque si cada vez que te diga, Marco, de esto pasa, me vas a robar cámara. Primero tengo que subrayar a mis anfitriones, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con cerca de 100,000 estudiantes, en una matrícula a la mitad, un poco de una tercera parte ampliada de la matrícula total de Honduras, y por supuesto esta capacidad derivada de la Constitución para ser exclusivamente organizadora, dirigente y el desarrollo de la educación superior. Es una universidad singular, una universidad llena de capacidades, una universidad llena de buenos porvenir. Ah, qué bien soy yo. La máquina protesta. Lo que intuitivamente todos decimos y hacemos, que las instituciones de educación superior, como señalo allí, comparten y generan prosperidad. Es decir, no solamente tienen estos compromisos o estas responsabilidades con el porvenir de los estudiantes, sino son las entidades, las instituciones donde se concentra una enorme cantidad de inteligencia, la mayor cantidad de inteligencia de los países que nos rodean, nos ayudan permanentemente en términos de la construcción del futuro deseable. Nadie busca educar a los más jóvenes para el mal, nadie busca en nuestras universidades, en el mundo sí, pero en las universidades no he conocido a nadie, profesor, y tengo un rato largo en la carrera docente, que diga, vamos a hacerles mal a estos muchachos, o puesto que llegan mal preparados, pues porque no saben escribir. Esto no ocurre ahora, le hablo de 50 años para atrás, puesto que no les interesa lo que yo digo, voy a hacerles mal y les voy a dar cursos, información equivocada. Hay buena voluntad, hay generosidad por parte de los docentes, hay una vocación altruista por parte de las autoridades y, por supuesto, los estudiantes generan la otra parte de este diálogo constructivo, este diálogo trascendental para un mejor porvenir. Los números de la Universidad Autónoma de Honduras están por allí. Cuando vean los comparativos van a descubrir, por lo decía en una nota en la lámina anterior, hice trampa y entonces tomé información de 2 años diferentes. El cambio serán 1,000 o 2,000 estudiantes, no suframos por la irregularidad, pero sí, esta universidad puede aprovechar este lugar preponderante para el conocimiento al servicio de la comunidad, y por comunidad entiendo este gran conjunto de círculos concéntricos hacia los cuales la universidad emana.
Tiene una capacidad institucional gigantesca, todas nuestras universidades lo tienen, no importar el tamaño, sin importar el tamaño, tienen una gran capacidad en recursos humanos, una frase muy fea, los maestros son muy inteligentes, técnicos, materiales, para contribuir en el desarrollo de la economía local, regional, estatal, nacional y falta internacional. Uno de los puntos que trataré, y simplemente los anticipo en esta lámina, es la construcción de mecanismos anticíclicos. ¿Qué significa eso? Significa que las universidades públicas, especialmente las públicas, sufren de problemas presupuestales porque el financiamiento estatal sigue un ciclo muy latoso que empieza febrero o marzo, donde estamos planificando el año siguiente y después se busca presupuestar allá por octubre y alguien nos dice, no es posible porque fíjate que no hay dinero suficiente, el presupuesto va a ser igualito al anterior, pero le vamos a quitar el 2%, el 3% o algo así que ve decidiendo cuál de las piezas de la vajilla vas a romper. Es decir, todos los que funcionan como administrativos jugamos a hacer malabares con la vajilla de la tía o de la abuela y tenemos que decidir cada año qué vamos a romper, qué pieza vamos a romper, la taza más bonita, la tetera preciosa, los platos o X cosa. Y eso es lo que nos dice la presupuestación. ¿Por qué? Porque las universidades públicas, sigo refiriéndome a las públicas en toda América Latina, por supuesto, tienen este problema de depender excesivamente del Estado y tienen que empezar a buscarse la manera de encontrar estos mecanismos anticíclicos para ver cómo conseguir dinero en algún momento que no dependa de cuándo llega la primera transferencia, cuándo se baja el primer recurso, como dicen los contadores en muchos de los casos. Los ejemplos de arte, cultura y deportes los abundaré un poco más adelante, pero esto es algo de lo que voy a platicar hacia el final de mi intervención. Empezamos con un toc toc. ¿Quién es? Es un juego infantil, o por lo menos, yo no sé si todavía hay juegos infantiles, pero se jugaba en tiempo atrás, cuando había niños como de mi edad. En aquel entonces hacíamos esto. ¿Quién es? Qué horror, y la Virgen esa era mucho más joven que yo, es una cosa espantosa. Me faltaba decir ahorita que hablo de la edad. ¿Saben cuándo ocurre Blade Runner? ¿Cuándo pasa ese fenómeno? ¿Qué año está ambientada la película? 2019. Es decir, estamos platicando del pasado mientras hablamos del porvenir. Estas cosas muy extrañas que ocurren en algunos ajustes a la novela la han movido al 2020. Lo que llama la atención, y se me olvidó decirlo, tiene que ver con esta idea de 2019 es un año crucial. Por estas fechas se había descubierto en China el COVID. Por estas fechas, un poco más adelante, el año siguiente, marzo, se suspendieron todas las actividades en el mundo y todos descubrimos que éramos mortales y descubrimos el dolor también de que los seres que queríamos o que hemos querido siempre también lo son. Yo, muy atento a las novelas de ciencia ficción y a las películas de esto, sufrí una barbaridad en el primer trimestre de 2020 porque pensé que se iba a acabar literalmente el mundo, que iba a haber una mortandad pavorosa y tuve la ventaja de poderme despedir de todos los que yo quería, sabiendo que por mi edad yo formaba parte de ese grupo llamado de trillaje, que significa que si entraba al hospital iba a morir obligadamente, es decir, no iban a hacer nada por mí, simplemente dejar morir. Quienes sean del sector salud sabrán que esto del trillaje es cruel, pero es inevitable. Bueno, yo no quería ir al hospital porque no quería morir y aquí estoy. ¿Le pasamos, por favor, Marco? Estas son un conjunto de recopilaciones de textos contra las universidades que se han venido manejando en los últimos años. La primera es que el conocimiento está al alcance de todos y ya las universidades perdieron su monopolio. Un viejo rector un rector del Tecnológico de Monterrey decía, ¿quieren saber dónde está la información? Y sacaba su celular. Simplemente lo que yo diga, lo que yo señale, ustedes van a Google y podrán saber si estoy siendo cierto o falso. Y se preguntaba, ¿dónde está la sabiduría? Aquí, entre nosotros, en las universidades. La
mutación de la inteligencia, del conocimiento, de la información en sabiduría, es una cosa que solamente los cerebros colectivos humanos universitarios pueden hacer. En las universidades ya nos enseña todo, nos dice la gente, alguien, algún teórico, nunca faltan estos teóricos apocalípticos, ya nos enseña todo. Los aprendizajes ocurren fuera de las universidades. Y esto sí es cierto, yo creo que por eso hablamos de esta crisis o esta transición o este momento intermedio en el cual a mí me cuesta mucho trabajo, por eso dejé la docencia, entre otras razones, pararme frente a un grupo de estudiantes que estaban mucho más avesados que yo en algunos temas, particularmente en Google, y entonces tener que pelear con ellos diariamente respecto de si Cristóbal Colón descubrió o no América. Eran preguntas un poco más complicadas, pero la voy a simplificar. Si el cuerpo humano tenía tal número de músculos o lo que sea. En fin, todo esto lo sabían o no, porque no sabían para qué serviría todo esto. ¿Cuál es el significado de la travesía de Colón? ¿Cuál es la razón de que tengamos un conjunto de músculos, de los cuales el que más me gusta es el orbicular de los labios, porque es el único que recuerdo de mi clase de anatomía en el año, debe ser en el año del Señor de 1900, no lo voy a decir porque me da pena, pero es mucho tiempo atrás, tuve clase de anatomía en el bachillerato. Ciertamente mi estilo de dar clase, mi estilo de presentarme con los alumnos y especialmente más si fueran alumnos virtuales, tiene muchísimos defectos. Me costaría mucho trabajo el permitir que ellos fueran generando, es muy difícil que ellos vayan generando el tema de la clase y no ser yo quien va llevándolos, sino ser ¿cómo llamarlo?, coordinador, esta persona que simplemente orienta y guía. Y esa transición, por mi edad, debe de compartirse por mucha gente que tiene mucha menos edad, pero una suerte de hábito conformado ya por muchos años de experiencia. Sí, los alumnos tienen menor tiempo de atención, muy pequeño tiempo, algunas veces hablamos de minutos o de segundos. Sí, los alumnos tienen pocas destrezas y tenemos que ir, pienso por supuesto en los primeros años, que es cuando además se van muchos de ellos, pienso que tenemos que ir trabajando con la manera en la cual los jóvenes, los más jóvenes de los profesores, puedan ser transmisores significativos, importantes del conocimiento para personas que están acostumbradas a pensar en la educación o en el conocimiento o en la información como una suerte de diversión, de alegría. En la máquina, en TikTok o en donde caiga, no conozco muy bien las redes, no las conozco, las veo pero no las conozco, y diría que no me importan, pero me quedo durante minutos extensos viéndolas contra mi ángel de la guarda que me dice, deja eso y ponte a trabajar. Y yo sigo preocupado si fulanita engañó a menganito con perenganito. Y además me conmuevo y digo, qué barbaridad, quién sabe qué. Y ya sé que se divorció Ben Affleck de no sé quién, con una cantidad de información que no me sirve para nada. Nunca estaré cercano a Jennifer López, por más que lo solicito siempre a todos los genios que se me aparecen con sus lámparas maravillosas, y nunca conversaré con Ben Affleck. De hecho, si lo viese, si estuviera aquí presente, a él no lo reconocería, probablemente ella sí, pero esto no lo estoy seguro. Y finalmente, esta transición de los alumnos como coaprendices y coeducadores simultáneos. Híjole, siempre he sabido, generacionalmente lo aprendí, eso sí, muy temprano, que siempre hay 1, 2, 5, 7 grandes estudiantes en nuestras aulas, y esos grandes estudiantes, especialmente si son cínicos e insolentes, nos van a enseñar mucho más que lo que pensamos que ocurre. Recuerdo una de mis primeras clases, yo era todavía muy joven, de pronto dije alguna cosa y se levantó un joven, mucho más joven que yo, que después se convirtió en cineasta, y me dijo, es que ustedes con su burocracia académica lo único que hacen es querer adormilarnos y drogarnos para que no pensemos. Por supuesto me indigné y estuve a punto de correrlo, era un hombre fornido, un joven fornido, dije, ¿para qué me iba a pegar además? Y entonces lo dejé pasar, pero sigo 50 años por allí,
pensando en aquella frase de burocracia universitaria con la que me ofendí, pero que hube de cambiar necesariamente mucho de mi pensamiento, que derivaba, por supuesto, de el temor, de la inseguridad, del síndrome del impostor, que estoy aquí dando clase a los más jóvenes si ellos pueden saber tanto o más que yo. Y esto nos lleva a lo que ocurre todos los días. ¿Qué tan impostores somos como docentes cuando los jóvenes tienen la otra impostura? Yo soy tecnológicamente más informado que tú y puedo decirte con mucha tranquilidad todo el elenco que acompañaba a Colón en las 3 carabelas, que no eran 3, sino eran 2, alguna cosa por ahí. Esto nos lleva a, nos faltó el teorema de Thomas, que es como muy interesante. Es si las personas definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Esto, bueno, lo sabemos. Regreso a la pandemia. La pandemia no iba a ser pandemia, era algo mucho menor. No pasaba nada en noviembre del año 19. Al año siguiente la pandemia era terrible. Al año siguiente todos sabíamos que iba a ser devastadora, etcétera, etcétera. Es decir, definimos la situación como algo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, como algo devastador, y así lo percibimos y así actuamos. Y así nos lavamos las manos cada 5 minutos, así usábamos el cubrebocas. Yo todavía traigo uno en la bolsa pensando que podría ser obligatorio. Esto es, tengo todavía tics del año 2020 y del año 2010 y del año 20.0 y del año 1995 y del año 85, que para México, en la ciudad donde yo vivo, ocurrió un feroz terremoto que inauguró un sistema de solidaridad social interesante. Pero yo no tenía trabajo entonces y tenía una entrevista con el secretario general de la UNAM ese día y pensé que el terremoto era una conjura cósmica en contra mía, un poco vanidoso que soy. Pero es finalmente el teorema de Thomas el que nos obliga a tener no solamente la construcción de pensamientos positivos o razonables, no pienso en pensamientos bobos, sino en la construcción de pensamientos alternativos para que nuestras universidades, que están siempre como a la defensiva, puedan tener sentido, puedan tener símbolos, signos, maneras de presentarse ante la sociedad y de decir que son maravillosas. En México, las encuestas que se han levantado respecto de en qué confían los mexicanos, la universidad tiene el segundo lugar, a veces después del ejército, a veces después de otras organizaciones, pero siempre está entre los 2 o 3 primeros instituciones en las cuales la gente confía. ¿Acaso tenga que ver también con que las universidades son lugares que no son conocidas por mucha gente? Ahora les trataré de explicar, a base de las coberturas y de las matrículas, que las universidades tienen pequeñas coberturas, 15, 16% en Honduras, 17, 18, 19, 20, la que ustedes quieran, y en México andamos por los 40, 42, 43, 41. Esto significa que la gran mayoría de la población no conoce las universidades y que el bachillerato se convierte en América Latina en esa etapa terminal del conocimiento, y que las universidades tienen todavía esta distinción de tener himnos que se cantan en latín. Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Hablo de algunos retos del futuro y sus señales. Y por supuesto, cuando vean la sintaxis big desafíos y demás, es una provocación, es para que ustedes se enojen contra mí y digan, sea usted respetuoso de nuestro lenguaje, sea inglés, español o latín. Pero por el momento, discúlpenme. ¿Qué tiene que ver? Se supone que el conocimiento se duplica cada 2 años y medio. Se supone que la inteligencia artificial va a controlar el planeta en el año de la sincronicidad, que será en el año de 2042, y entonces la inteligencia artificial nos va a reemplazar, va a ocupar nuestro lugar y por supuesto podrá decidir el triaje social que determine. Se publican 7,000 artículos científicos cada día. No los podemos leer, no podemos pensar ni siquiera en revisar una nómina inicial de los 100 primeros. La información satelital llenaría 19 millones de libros cada 2 semanas. Es decir, podría yo decir lo que quieran en estos números porque son entre falsos y ciertos. Lo que busco es que impacten,
No tengo la idea de si pueden llenar tantas bibliotecas, pero nos parecería razonable que una biblioteca de 19 millones de libros sea lo que está ocurriendo cada día. Si sale Jennifer López será seguramente 20 o 20 y tantos millones. Y termino la broma de Jennifer López, no solamente porque ni la conozco, sino también porque no me gusta, y aunque me gustara tampoco sería relevante ni para ella ni para mí. Por desgracia. Estudiantes de secundaria tienen más información que sus abuelos en toda la vida, dice la OCDE. Y esto es real. Dependiendo, claro está, de quiénes sean los abuelos. Mis nietos todavía no tienen más información que yo, por si no les pego. Y entonces tengo la seguridad de que ellos pronto sabrán muchas más cosas que yo y me van a dejar en la obsolescencia obligada. Y en 3 décadas se van a producir cambios equivalentes a los últimos 3 siglos. ¿Quiere que vaya? Lástima, ¿eh? Pero esto es la necesidad de tener una aptitud institucional para el cambio, que viene en rojo y espero que se lea. Por favor, Marcos. Las universidades del pasado son para el futuro señales que parecerían interesantes. Hay una reducción de la matrícula tradicional de estudiantes, es decir, los estudiantes que pueden hacerlo. Yo pensaría que hay 2 grupos gigantescos, un grupo que encontrará en la universidad la razón de ser, la función de entrar a este gran recinto del conocimiento, y aquellos un poco más cínicos, deben ser una mayoría que va creciendo, que no quieren el modelo tradicional, es decir, ¿por qué si puedo trabajar desde mi casa o desde mi teléfono, tengo que estar escuchando al maestro Miranda platicarme de Tannhäuser? La demanda del aprendizaje digital es entre real e inducida. En todas partes, en la televisión, en los periódicos, en todos los espacios, hay un curso maravilloso de Coursera, de la Universidad de Yale, de tal y tal y tal y tal, donde nosotros mismos podemos tener el ritmo, la capacidad para desde nuestro celular aprender lo que queramos. Eso dicen. En lo real, no hay nada más desesperante, más angustioso que estar inscrito en algún programa de posgrado, maestría o lo que sea, virtual, y decir que no entendemos y no tener a nadie para quien preguntarle. Claro, uno le escribe a alguien que le contesta, no te preocupes, lo platicaremos la próxima clase, y uno dice, ¿y cuándo es la próxima clase? Cuando tú quieras. Y ahora con la inteligencia artificial va a ser todavía peor, porque vamos a hablar con una máquina que nos va a contestar antes de que acabemos la pregunta. Una demanda de formación profesional con habilidades blandas. Todos estamos de acuerdo que después de la pandemia las habilidades blandas se convierten en fundamentales. Pero ojo, en los equilibrios, los balances, la manera en que distribuyamos esta preocupación por las habilidades blandas, lo que tiene como resultado es algo espantoso. Estamos preocupados por la razón de ser humanos, por la emoción. Subrayo, regreso, el replicante que muere en Blade Runner tiene estas presiones, y las presiones son parte del aprendizaje. Aprendimos siempre. No es fácil trabajar en equipo, uy, es horrible, pero se acaba uno trabajando en equipo. Todos los que hemos trabajado en el área de la calidad lo sabemos. Al principio lo decía yo ayer en una preconferencia que tuve. Uno acaba siempre sentado junto a la gente que menos quiere. Y cuando acaba el proceso, después del trabajo, uno acaba queriéndolos a todos. Luego regresa uno a los odios anteriores, pero en el momento uno se siente como parte integral y feliz de este grupo de trabajo. Pero la angustia, ay Dios, estar en capilla significaba en otros tiempos estar rezando toda la noche, porque a la mañana siguiente iba a haber la presentación de la tesis que voy a defender, que no es un papelito, sino una postura intelectual que alguien más me va a rebatir, y si esta tesis no funciona, voy a ser víctima del escarnio colectivo, porque toda la comunidad sabe que estoy hoy rezándole a Dios o a la Virgen o a quien sea, porque mañana me van a hacer preguntas. Yo imagino, todos lo hemos vivido, todos hemos tenido una tesis que defender, todos hemos tenido que defender una postura, una posición, y esas angustias pues son parte del conocimiento. Hay quien sostiene que finalmente las emociones son los disparadores de esta capacidad para conocer más, pero bueno, no me meteré en ese rollo,
por este momento, yo creo que este día no. Nuevos ecosistemas de aprendizaje digital. Esto que las plataformas cada vez más atractivas, más significativas, más simpáticas, hasta que empiezan a atacarnos y decir, tiene usted 30 segundos para contestar el formulario fulano de tal. Y esa tecnología emergente que reinventa la educación. Esta reinvención de la educación me parece que es el tema más desafiante para las universidades. Las universidades seguimos, cuando mis amigos y yo conversamos sobre universidades, especialmente con gente que no trabaja en ellas, suelen pensar en las universidades como su propia universidad fue. Esto es, mi referencia es un recuerdo, y cuando hablo de los jóvenes pienso en el joven que fui. Los estudiantes son los estudiantes que me acompañaron durante mi trayecto educativo. Mi universidad se parece a la mía, y siempre estamos hablando como de unas vaguedades no demostrables, no conocidas, no profundas. Y lo mismo ocurre con el tema tecnológico. Esto es, uy, qué bueno, ya llegó tal cosa, o has visto las plataformas X, o como ya no uses el Zoom, sino utiliza Teams, o qué sé yo. Es decir, siempre está uno atento a esta gran novedad. Ya sé que no son novedosas, pero digamos que cuando empezaron estas novedades, uno se sentía en película de ciencia ficción, pero el reto tecnológico es monumental. ¿Cómo ser más atractivos, cómo ser más interesantes, persuasivos y capaces de tener la atención de unos jóvenes que probablemente muchos de ellos no les interesa estar estudiando, que fueron obligados por la inercia social, por sus familias, para incorporarse con nosotros? Esto es, y tecnológicamente están angustiados porque no tocan su teléfono, porque los maestros, por lo menos los mayores, de mi edad para abajo, unos 50 años, no permitimos que estén baboseando sus celulares. Y se sienten angustiados. Eso es muy bueno. Seguimos, por favor. Esta es una frase de Bob Dylan. Cuando cito a Bob Dylan, esperaría que todo el mundo supiera quién es, pero fue un premio Nobel, el único premio Nobel de literatura que no es literato. Y tiene en una canción esta cosa de... en una canción que viene aquí abajito, que es Most Likely You Can Go Your Way and I'll Go Mine, esta frase de que solo el tiempo dirá quién ha caído y quién ha quedado atrás. ¿Qué pensamos en planes de estudio acortados y simplificados? Es decir, nuestros tiempos, los tiempos que entendemos como tiempo de aprendizaje universitario, no tendríamos que estarlos revisando. ¿Y qué pasa con esta revisión? ¿Cuáles serán las resistencias? Pensemos en la resistencia de los profesores, si es que hay un acompañamiento en términos de salario para arriba o para abajo. 2, en términos de lo que espera el estudiante y su familia, en términos de la confianza, etcétera, etcétera. Un currículo flexible. Esto es como el infierno mismo en sus ramificaciones y caminos para llegar. Un currículo flexible, ¿qué significaría? ¿Cómo podríamos pensar en él? Sí que hay tecnológico y virtuales a distancia, etcétera, pero ¿qué queremos decir con la flexibilidad curricular? Prácticas en espacios de trabajo, especialmente para muchas áreas. Cada uno tendrá su propia área de conocimiento en la cabeza cuando decimos esto, es qué tanto vamos a participar en la relación de trabajo. Los alemanes utilizan el modelo dual famoso para jugar en el juego de voy conociendo en qué me voy a dedicar, cómo voy a trabajar, y por supuesto hay infinidad de casos o todos los casos donde podemos trabajar. Hasta que uno llega al tema de literatura, humanidades, y uno dice, ¿dónde voy a practicar este tipo de tarea? Sistemas de calidad para la formación continua. Esto es, nosotros somos muy buenos viendo la calidad de nuestros programas o de nuestras instituciones, en el caso de las acreditaciones institucionales, pero la formación continua, aquello que empieza cuando termina nuestra educación, no se acerca nunca a la calidad. No hay programas de calidad en aquello que va a reforzar, que va a acompañar la segunda etapa de nuestro conocimiento, que es ya una vez egresados de la universidad, una vez titulados, buscar un nuevo modelo de conocimiento. Y por supuesto, la interdisciplinaridad que todos conocemos. Le pasamos, por favor. What es la calidad?
Pasamos. Este listado de cosas está como divertido y está pensado para que se vayan cansando de mis palabras y poco a poco se vayan durmiendo y cuando lleguemos a la lámina final ya no haya nada de qué discutir. Pero ¿cuál es experiencias de enseñanza-aprendizaje? La calidad solemos verla como una medalla. Es decir, ya te voy a dar una medalla porque terminaste el proceso de acreditación y estamos todos contentos. Yo la veo como una medalla, pero también con el esfuerzo olímpico que hacen los competidores, los deportistas para conseguirlo y sus entrenadores. Es decir, nadie llega a las Olimpiadas o muy poca gente llega a las Olimpiadas gracias a que perseveró en el jardín de su casa o que en la alberca de su casa nada y poco a poco va llegando a récords. Tiene que haber un conjunto grandotote institucional que le permitan conseguir una medalla o acercarse a tener una medalla. Las Olimpiadas más recientes, muchos de los competidores los seguíamos con cariño y muy emocionados en función de que, aunque no fueran a ganar las medallas por los tiempos exigentes y demás cosas, emocionalmente sabíamos que se habían esforzado una barbaridad y no era un esfuerzo solamente individual, sino un esfuerzo colectivo. Y pienso en cosas que van desde el boxeo hasta la natación, deportes absolutamente individuales. Ya cuando se suma alguien más, en el caso de los clavados, por ejemplo, yo prácticamente no puedo ver el deporte por la angustia que me provoca la idea de la falta de sincronía posible. Una de las cosas que sí quiero subrayar de estos bullets sería la equidad es parte fundamental de la calidad. Esto es, si no hay calidad en la educación, podemos abrir las puertas permanentemente de la universidad y lo que vamos a tener son guarderías o zoológicos, pero no vamos a tener una universidad que entren todos. Ah, muy bien, qué gusto. Y esto pasa porque en México, como platicaré más adelante, hay esta muy sincera y muy noble definición de que la educación superior debe de ser universal. Yo estoy de acuerdo en que debe de ser universal, pero el problema es que si no tiene calidad, lo único que estamos haciendo es crear nuevas aulas, nuevos espacios, nuevos nombres para programas de estudio que no van a terminar con buenos profesionales, porque lo que no viene en esta lámina ni en ninguna de las que tengo es la pregunta de ¿para qué sirve la universidad? Yo me quejo mucho, recientemente esta es una iluminación que tuve hace como 2 semanas, o 3, un poco más quizás. ¿Para qué sirve la universidad? En mis tiempos servía como vehículo de movilidad social. Aseguraba que quienes estudiábamos en la universidad tendríamos mejores condiciones de vida que nuestros padres, o parecía muy plausible. Pero me he preguntado, no sé por qué razón, de pronto me llegan estas iluminaciones, supongo que tengo algo de androide y soy como una especie de replicante. Si la felicidad del niño, del joven Alejandro Miranda, es suficiente para construir un sistema educativo que empezó en la preprimaria, pasó por la educación básica, pasó hacia la educación media superior y terminó en la universidad, para que yo pudiera decirle a mi mamá que tengo un título, un certificado. Y yo creo que no está bien pensado, que lo que no hay es lo que llamaríamos una especie como de retorno social de los egresados a las universidades. Sí, hay una cosa, por lo menos en México, que se llama servicio social, que no sirve para nada, sirve para simular, para que los jóvenes aprendan a simular, porque no hacen absolutamente nada, ni los empleadores confían en ellos, ni ellos confían en lo que va a pasar, de modo que uno acaba a veces bomba o a veces muy sacrificado según la personalidad de quien le toque y le corresponda ser su jefe, haciendo algo que se llama servicio social, que no sirve para nada. En algunos casos sí sirve, diré que los menos. Sí conozco ejemplos de alguien que aprovecha las capacidades, pero creo que un departamento, un área de trabajo de las universidades que no se ha satisfecho lo suficiente es esta idea de los retornos. A ver, ya te formamos, ahora, ¿qué nos vas a dar de regreso? Y entonces, pues estoy muy contento. Hombre, qué bueno, contento. Tengo trabajo después de 6 meses, que esa es una broma que siempre hago, porque lo compartí con algunas personas muy inteligentes en esta sala. Es algo así como, ¿y qué haces en ese trabajo? Yo soy físico nuclear, pero me dedico a la venta de algo, de lo que quiera. Yo estudié, esto
esta me va a construir seguramente alguna crítica y espero que no haya golpes, yo estudié sistemas de computación. ¿Y a qué te dedicas? Le doy mantenimiento a los cuates de la colonia, los amigos de la colonia, en sus máquinas. Cuando falle les pago. Tengo un pequeño garage habilitado para reparar estas cosas. Bueno, ya estoy acabando mi maestría y ya tengo pensado, qué sé yo, pero sigo arreglando estas maquinitas. No conocemos lo suficiente de qué pasa con nuestros egresados. No conocemos a nuestros ingresantes, pero los egresados no sabemos qué hacen y no sabremos qué pedirles como retorno en el sentido financiero de la palabra, no dinero, sino su inteligencia, para que nos retornen algo a las universidades. Y subrayo, si son formaciones sin calidad, sin esta lógica de experiencias de enseñanza, aprendizaje, desarrollo de competencias, etcétera, estamos platicando de egresados que habrán pasado por nuestras aulas como quien pasa por una estación de trenes, si es que todavía hay trenes en el mundo, pero bueno, en el mundo iberoamericano, no en el mundo mundial. ¿Le pasamos? Hay dos visiones, la correcta y la pragmática. La cínica está por ahí mezclada, de para qué sirve un régimen de calidad. Básicamente regresemos al teorema de Thomas, donde es fundamental que la gente crea en nosotros. Es visibilidad en ambientes de incertidumbre y competitividad. Es fundamental el decir que nuestra educación es buena educación, una educación satisfactoria que cumple las expectativas de las familias y de los sujetos que ingresan con nosotros, en la noción de que van a tener un aprendizaje satisfactorio y un aprendizaje útil y un aprendizaje que puede servir para ser mejores en el camino personal y socialmente. Esto significa que tenemos que ser visibles, es decir, nuestras universidades deben de ser visibles. Si no lo son, si no son visibles, se convierten en otra cosa, no son lo que la idea del joven que entra a la institución debe ser de entusiasmo, lleno de vida y de ganas, porque va a tener una experiencia única, pero si no la tiene porque no tenemos esta capacidad para decirles qué tan importantes somos, y en esto le ayuda a la calidad, pues no va a funcionar. Es la creación de símbolos que pueden ser desde los símbolos deportivos hasta los símbolos académicos. Algunos símbolos a mí no me gustan, pero ese es un asunto subjetivo. Ejemplo, la idea de la toga y el birrete, que es medieval o posmedieval, que se sigue usando en todos los actos estos, me parece que es como un disfraz, tiene algo de falso. No hablo de cuando uno se convierte en rector y va en la ceremonia con el consejo universitario. Pienso en los jóvenes, esa es muy bonita y sí, y además hay que mover la borla de un lado para el otro. En fin, este lenguaje lleno de símbolos muy interesantes, pero que tienen un resabio de obsolescencia, de algo rancio, de algo que no conocemos. Y cuando los jóvenes acaban su año o su carrera, les alquilan las togas y los birretes y los avientan al aire muy contentos y está muy bonito, pero no tiene ningún significado simbólico si no está detrás una institución grande que les explique por qué demonios utilizamos. El demonios es excesivo. ¿Por qué rayos estamos utilizando una canción medieval arreglada musicalmente por Brahms, para que vean que sí me gusta la música, en el festival académico? El festival académico termina con el Gaudeamus Igitur y es conmovedor y maravilloso, pero inentendible. Yo no sé cuántos de nosotros podemos entender el significado de este himno universitario por excelencia para todos los países. Nos da liderazgo, por supuesto, nos da conexiones y redes externas, nos legitima para la toma de decisiones, que es muy importante, nos da prestigio y reconocimiento que trascienden al campus y, por supuesto, estamos hablando de que la universidad no está sola, no es una isla, no es una torre de marfil, es un espacio en el cual coinciden o confluyen una buena cantidad de tensiones y de factores, incluyendo aquellos que no nos corresponden. Esto es, a veces la sociedad o los gobiernos nos exigen como universitarios que respondamos y que resolvamos problemas que no se generaron en las aulas y que no tienen solución por el conocimiento.
También nos permite tener subvenciones competitivas y a veces, no siempre y no para bien, selectividad en el reclutamiento de docentes, alumnos y directivos. Esto es lo que puede darnos un régimen de calidad en términos públicos, en términos de política. ¿Para qué sirve la medalla? Pues para presumir. Y presumir no solamente para sentirse bien en el ego, sino para presumir de una manera, vamos, transaccional. Lo hago para que me des más dinero, para que yo tenga más recursos, para que los jóvenes quieran venir a mi institución, para que los padres confíen en ella, etcétera, etcétera. Para eso sirve, sí es un símbolo político, público, sí es un símbolo que la calidad ayuda a poder premiar un esfuerzo muy grande que significa la acreditación. Pasamos, por favor. Aquí hago esta sinopsis, que puede ser buena, mala o regular, donde hablamos de la distinción entre reputación y excelencia. Y lo trato de distinguir porque entiendo a la excelencia como una parte o una derivación de la calidad. Es endógena, las élites académicas, sociales y el medio ambiente dicen que nuestra universidad es muy buena. En los años 80 o 90, cuando empezaba la acreditación, al menos en México, algunas universidades, una en la que yo trabajaba, decían, ¡ja! ¿Y quién va a venir a evaluarnos? ¡Ja! Queremos conocer quién es el valiente que va a venir a decir que no somos buenos. Y entonces, con esta lógica de endógena, pues después pasó por todas las etapas, pero en ese momento era muy chistoso. Recuerdo a un muy buen amigo recientemente muerto que criticaba a un muy buen amigo antiguamente muerto porque decía, quiere que nos vengan a contar y decir numeritos y demás historias de cuánto tenemos y quién sabe qué, y se enojaba mucho. Era muy chistoso y ambos se detestaban como debe ser y ya deben estar juntos en la universidad del más allá, felices y contentos porque ambos eran magníficos amigos y personas. Pero ¿cuáles son las fuentes de esta reputación? Opiniones, socialización, todo lo que decía yo respecto de la parte política de la acreditación surge por ahí. Son subjetivos, únicos, sintéticos y demás, pero la excelencia es exógena, que tiene que ver con lo impersonal, que es con mediciones, contextual y que es global, analítica, formal, objetiva, comparativa y todo lo que ustedes quieran ponerle, es la mejor demostración de que una institución tiene programas razonablemente buenos. ¿Ya se aburrieron tan pronto? Nadie. Vámonos todos. Estamos siendo además grabados. Estoy diciendo insolencias ante un público que no conozco. Espero que no haya ningún conocido y que diga, ya, sí. Si aparece una manita que ya vámonos, sí, apágale cuando yo diga necedades. Estas dos formas de medir la calidad nos habla de la venerabilidad de algunas instituciones contra su eficiencia comprensible de otras. En este debate yo me inclino por la parte de la excelencia, por la parte de la medición, por la parte de la demostración objetiva y brutalmente fatigosa de ¿una menos? Poco a poco se van yendo todos, qué bonito. Hay paréntesis otra vez informativo, hay una sinfonía de Haydn que se llama Los Adioses, donde en el último movimiento se van levantando todos los músicos uno por uno. Estaba cansado Haydn de ser el músico de una corte, de la corte de los Esterházy, y la única manera que tuvo para decir que se quería descansar era hacer en el cuarto movimiento esta lógica del adiós. Entonces tocaba alguien su parte y se levantaba y apagaba la vela del atril y se fueron todos. Y entonces cuando se reproduce esa música, funciona una maravilla porque emocionalmente uno se siente en esta lógica de ya me cansé y ya quiero decir adiós. Ustedes no se cansen. Nadie se va. ¿Y es hora de terminar algo? Muy bien. Pero aquí nadie se va. ¿Por qué no trae perros allá afuera que ladren? O la grabación de perros es suficiente. Si ya tenemos que descansar, también no han empezado. Bueno, ¿qué? 3 láminas más y luego ya nos vamos a tomar un café y unas, ¿cómo se llaman las tostadas? Catrachas. Sí, muy bien. Una más, por favor, o 2. Viene. Yo no me acordaba que había puesto esta cosa. No le hagan caso, es horrible, les voy a dejar esto. Pero un poco, ¿qué tiene que ver con esta idea de los rankings? Platicábamos hace unos días sobre los rankings, un día, no unos días. Y entonces,
Pues yo decía, sí, es una maravilla, pero evidentemente los dados están cargados a las grandes instituciones. Es imposible que una institución pequeña, reciente, por mucha buena voluntad y mucho talento que ponga, va a entrar en los rankings, en un ranking internacional, especialmente con los costos y las molestias que significan. Pero suena bonito el echarle un comparativo a estos tres rankings para que veamos que también la lógica de la calidad puede ser sesgada o puede ser engañosa o puede ser favorable y sesgada hacia las grandes instituciones, dejando de lado las capacidades de sabiduría que tengan las instituciones. Creo que con esto acabo este rollo. ¿Le puede explicar nomás para asegurarme que no empiece? O sea, cámbiale. Ok, ahí lo dejamos. ¿Sí, verdad? Ok. Bueno, ya se acabó. Nos vemos la próxima semana. El próximo, pasando Navidad. Doctor, muchísimas gracias, pero no se vaya. Un aplauso por esta excelente conferencia al doctor Alejandro Miranda Ayala. Tenemos un breve espacio para un par de preguntas. Voy a pedir a mis compañeros que pasen aquí. El licenciado Ernesto tiene el micrófono. Un par de preguntas, inquietudes que tengamos para el doctor. No pregunten nada. Y déjenme decirles por qué no quiero que pregunten nada. Porque mi presentación tiene 44 láminas y vamos en la 18 o algo así, ¿verdad? Entonces, de veras, habrá una segunda conferencia pronto porque la parte buena está después. Con mucha pena se los confieso, pero me entusiasma estar platicando con ustedes y entonces hago eso generalmente. Desde chiquito me regañaba mi mamá por eso. Pero quiero compartirle de que en esta mañana tenemos representantes además de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Nacional de Agricultura, del Zamorano, de la Universidad Panamericana, de la Universidad Metropolitana de Honduras, de la Universidad de Defensa de Honduras. Por eso veo uniformados, sí. No es por otra cosa. Y uniformadas, que no es cosa menor, sí. De la Universidad Católica de Honduras, de la Universidad Tecnológica de Honduras, de UNITEC y de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Así es que, bueno, no sé si hay alguna consulta, algún comentario para el doctor. Acá. 1, 2. Okay. Muy buenos días a todos y a todas. Doctor, muchas gracias por compartir su experiencia valiosa. Los años sirven de mucho para recopilar información y poder ilustrar de manera tan precisa y especial como usted lo hace ese cúmulo importante. En este momento nuestra universidad mantiene una vía de mejoramiento continuo y hay un elemento que yo quisiera que lo asociáramos al tema de calidad en las universidades y es el clima laboral. Y a mí me interesa mucho tocar la parte afectiva para levantar el valor del compromiso de país, el compromiso con la institución y el compromiso primeramente con los estudiantes. Nuestro modelo educativo está centrado en el estudiante, pero hemos traído una tendencia más centrada en el docente, por tradición, por costumbre. Y quisiera saber yo, si usted conoce de estas universidades que han abordado el tema de calidad, ¿cómo influye la variable, el tratamiento del clima, el clima laboral y los incentivos, el tipo de incentivos que puedan conducir a una planta docente a ser amoroso con su país, con su institución y con los estudiantes? Nuestro modelo educativo plantea que es constructivista, crítico, reflexivo, y esa parte está humanista. Yo me declaro un profesor humanista. Los estudiantes saben que estoy comprometido con ellos y aun cuando se enferman y no me llegan a una clase, les llamo. ¿Qué pasa? Quiero que estés ahí. Entonces,
esas universidades que han avanzado significativamente en el tema de calidad, ¿cómo han abordado el tema afectivo en los docentes en cuanto al clima laboral, los incentivos morales y los incentivos económicos? ¿Y cómo impacta eso en la calidad de las instituciones educativas del nivel de educación superior? Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, de veras. Es una pregunta, aguanten, va a ser como de media hora la respuesta porque es una pregunta complicadísima. En la legislación mexicana se habla de la centralidad del docente, el tema fundamental son los docentes. Sin embargo, también tenemos un problema grande en las universidades autónomas mexicanas porque hay una especie como de, para empezar primero, yo soy docente o quiero entrar a la docencia, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un sistema muy meritocrático, no es malo, es decir, es bueno que tenga meritocracia, donde un profesor entra en el nivel A, después de algunos años pasa al B, llega al C, hablo de maestros de tiempo completo, pasan después de asociados a titulares y después de una larga carrera, una larga 20, 15 años, se convierten, si han sido sistemáticos, en titulares C. Esto en la UNAM para utilizar algo que conozco muy bien. Lo cual significa que si yo estudié en Heidelberg y tengo 28 años, tengo que formarme porque el maestro Miranda, que tiene mucho más tiempo, no está ocupando su lugar. Y en el momento que yo, el maestro Miranda, camine de A a B, es cuando él podrá entrar. Hay este tipo de curiosas discrepancias o disrupciones entre cómo se forman nuestros docentes y cómo se les premia o se les estimula o se les incentiva. Dos, cuando usted habla de este tema laboral, de lo que estamos pensando es que las instituciones, especialmente mientras más grandes sean, tienen que poner atención a estos sistemas muy complicados de relaciones humanas. Es decir, estamos hablando cuando pensamos en el lenguaje laboral, usted lo mencionó, estamos pensando que hay un patrón, la universidad, y un conjunto de empleados sindicalizados o no, que tienen defensas y una relación casi siempre tensa, no conflictiva necesariamente, pero sí tensa. En tercer lugar está esta idea de la vocación. Quizás el mayor número posible de cursos en línea tenga que ver con mejorar las habilidades docentes, mejorar el trato con los jóvenes a partir de este problema. Yo nunca había meditado, porque la medición en las calidades no se acerca, es como los replicantes, no se acerca a las emociones. No había yo meditado, y se lo agradezco sinceramente, para poder pensar qué tanto valor tiene esta vocación humanista, no universal. Creo que nosotros todos hemos tenido un conjunto de docentes que de humano no tienen prácticamente nada, de inhumano sí. Y son los buenos, que es curioso, uno los recuerda por su rigidez, por su severidad, por demás cosas. Pero le prometo que sin poderle contestar, sino dándole las gracias por esta muy inteligente despliegue de un tema que no he meditado, que no he pensado lo suficiente, creo que todos los cursos para docentes tienen esta idea de cómo motivar a los jóvenes, cómo acercarse a ellos, cómo hablar con ellos, cómo interactuar con ellos, cómo parecerles interesantes, cómo convertir el conocimiento en un diálogo, etcétera, etcétera. Pero lo que yo creo que no existe, por lo menos no en abundancia, es este compromiso emocional para que emocionalmente los jóvenes, a quienes nos separan años, nos separan no solamente años, sino mundos de comprensión, podamos conversar. Yo se lo agradezco mucho, maestro, y perdone que no le diga, y perdonen todos que no tenga una solución adecuada a esta pregunta, pero a veces las preguntas rebasan, por supuesto, la capacidad de los ponentes. Si cualquier pregunta que me hagan va a ser de esas, por cierto. Doctor, pase por aquí. ¿Ya me voy? Pase por aquí con la... Ya se acabó. Vamos a hacer lectura de un diploma de reconocimiento que dice así: la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Vicerrectoría Académica, extienden el presente diploma a Alejandro Miranda Ayala por su destacada participación como conferencista en la conferencia de apertura La Puerta de Tannhäuser
experiencias extraordinarias y retos en la gestión curricular llevada a cabo en el marco del Foro Internacional Innovaciones en la Gestión Curricular, Retos y Desafíos, dado en Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes. Hoy, 28 de noviembre de 2024, lo firma nuestra señora vicerrectora, doctora Lourdes Murcia Carvajal, y pido a la doctora Ivy Green hacer entrega de este diploma de reconocimiento. Gracias. Sí, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Vicerrectoría Académica, se honra en entregarle este simbólico reconocimiento a nuestro excelente expositor. Este reconocimiento simbólico por esta conferencia tan inspiradora que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Y sí es cierto, me quedé como en la tercera parte de la conferencia. Sí, no, casi nunca miento, salvo urgencias y estas cosas. Pero gracias de veras, son ustedes, como para utilizar una de las palabras de Avilú, inspiradores. Les agradezco muchísimo el esfuerzo que hicieron esta mañana y más el esfuerzo que hacen todos los días por esta buena educación que Honduras tiene, merece y la va a transformar indudablemente en una gran nación. Ya lo es, pero falta tener estas medallas para que todo el mundo reconozcamos Honduras, una nación poderosa, influyente, visiblemente vanguardista y adecuada a las carreras que el conocimiento nos obliga a hacer diariamente para estar al día de lo que sea, especialmente estar al día en lo que supone algo tan complicado como comunicarse entre humanos y humanos, y ahora también entre humanos y máquinas. Muchas gracias, reciban grandes bendiciones, que no es una frase religiosa, sino que el bien esté con ustedes todo el tiempo. Muchas gracias.